¿Cómo están? ¿Todo en orden? Bueno, qué lindo estar en la iglesia un sábado más. Qué bendición y qué privilegio hacer iglesia y compartir un ratito dentro de tantas cosas que hay en la semana, poder tomar un descanso y poder disfrutar un ratito de la palabra del Señor, de adorar al Señor, de estar en comunidad, de comerse unas ricas empanaditas. Entonces, hoy es un sábado muy lindo. De verdad que nunca damos por sentado lo que podemos disfrutar acá y lo que el Señor nos permite disfrutar, porque conozco muchas personas que les duele no poder pertenecer a una iglesia, o no tener iglesia, o ir a iglesias, pasar de iglesia en iglesia y nunca encontrar una. Entonces, siempre valoremos lo que el Señor nos ha permitido experimentar aquí en Familia BCP. Hoy empezamos una nueva serie, y antes de hablar un poquito de la nueva serie, el mensaje de hoy espero que sea muy práctico, porque hoy vamos a hablar de cómo lidiar con las personas que nos han hecho daño. Cómo lidiar con aquellas personas que nos han hecho daño. Cómo Jesús maneja esto de relacionarse con las personas que le han hecho daño. Porque yo creo que si usted pone en YouTube cómo lidiar con personas que me han hecho daño, va a encontrar 7 millones de consejos. Ahora hay que ver cuántos de esos son lo que Jesús hizo. Cómo lidió Jesús con las personas que le hicieron daño. Porque es muy diferente la perspectiva de cómo Jesús lidió a cómo el mundo nos invita a lidiar con las personas que nos han hecho daño. Y en medio de eso que a uno le ha hecho daño, definitivamente estamos hablando de cosas que nos han hecho sufrir, que nos duelen, que a veces esos sufrimientos son por cosas que nosotros mismos hemos hecho, y a veces esos sufrimientos son porque otros los provocan, porque otros nos han hecho daño. A veces nosotros mismos nos hemos metido en lugares donde nos llenamos de sufrimiento. Pero sea cual sea la razón o el camino por el cual hemos llegado a sentir ese dolor y ese sufrimiento, definitivamente todos vivimos y caminamos con heridas en el corazón, con dolores, con angustias. Y la serie que iniciamos hoy, y quiero que vea esa imagen, se llama Hacia la Cruz. Y Pau hizo ese diseño tan chiva, pero yo cada vez que lo veo, le voy a ser muy honesto, me lleno de dolor. Porque el camino hacia la cruz, aunque es glorioso, es tremendamente doloroso. Y para mí ver esa imagen y pensar e imaginarme a Jesús caminando hacia esa cruz, me llena de una carga y de dolor y de tristeza por todo lo que tuvo que pasar nuestro Salvador. Y esta serie se llama así porque hoy empezamos a conocer y a estudiar en Juan capítulo 18, 19 y 20 cuál es el camino que recorre Jesús hasta llegar a la cruz. Vamos a estar estudiando en este mes de marzo todos los sufrimientos que describe Juan que vivió nuestro Salvador hasta su muerte. Y porfa, no se pierda ninguna enseñanza. Si tal vez usted no puede venir, escúchelo en el podcast o vea el video en YouTube, pero no se pierda ninguna enseñanza, porque es muy valioso que como cristianos recordemos esto. Y este es un mes hermoso, porque este mes es el mes de Semana Santa. Hay vacaciones. Pero también es hermoso porque es un gran momento para que como iglesia recordemos porque somos cristianos. Y los 2 fines de semana de Semana Santa que vamos a estar aquí reunidos van a ser celebraciones especiales, momentos especiales, ya que el primero vamos a celebrar la muerte de Jesucristo y en el segundo vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se pierdan esos 2 momentos de este año, porque yo siempre he pensado que la Navidad y la Semana Santa deben ser los momentos más espectaculares que vivamos como iglesia, porque celebramos todo lo glorioso que es nuestro Salvador. Entonces no se lo pierda, aparte estos momentos. Y hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 18 y vamos a ver cuáles son estos sufrimientos que Jesús atraviesa y sobre todo las lecciones que sus sufrimientos nos dejan. En las siguientes páginas de la Biblia nos vamos a encontrar momentos complicados, desgarradores, tristes, que tal vez a uno le peguen y en el corazón uno lo sienta también así de dolorosos, pero vamos a tratar de aprender de nuestro Señor todo lo que podamos a través del sufrimiento que Él vivió. ¿Okay?
Hoy vamos a estudiar el primer momento de su sufrimiento en este camino hacia la cruz, que es cuando es arrestado. Lo vamos a ver en Juan capítulo 18, versículo 1 al 14. Y la idea es irnos con algunos consejos prácticos y recomendaciones acerca de cómo lidiar con las personas que nos hacen daño y que podamos llevar esto a los diferentes contextos en los que nosotros vivimos. Entonces leo para ustedes, dice Juan capítulo 18, versículo 1 al 14. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos. Hago una pausa, después de decir ¿qué? La oración. Había terminado la oración de Jesús. Después de Jesús haber orado, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Señor, te pedimos que porfa nos guíes en este tiempo para entender tu palabra de la manera correcta y para disfrutarla y que llegue a nuestros corazones como es tu voluntad, Señor. Que podamos entender y discernir y traer a nuestras vidas lo que quieres que llegue a nuestras vidas, Señor. Que entendamos esta escritura de acuerdo a tu propósito y no a los nuestros, Señor. Que seamos guiados por tu Espíritu Santo y que seamos transformados por él y que nuestro corazón sea una tierra fértil donde esta palabra de fruto abundante, Señor. Quita toda amargura, quita todo callo, quita todo rencor, quita toda perspectiva humana, Señor, que pueda afectar a que este mensaje llegue a lo profundo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir estudiando versículo a versículo este texto. Lo primero que nos encontramos es un poco de contexto que Juan nos da, diciendo que después de haber salido del tiempo de oración en el Monte de los Olivos, específicamente en el jardín de Getsemaní, después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Dice Juan, nos ubica aquí un poquito en el tema del espacio físico en el que se encontraba Jesús. Y si podemos ver la siguiente imagen, aquí podemos ver un poco qué es esto del Valle del Cedrón. Esto es Jerusalén y este es el Monte de los Olivos. Este es el Valle de Cedrón. Y el torrente de Cedrón específicamente, aquí no se ve muy bien, tal vez podemos apagar un toque la luz. Claro, si puedes ahí ponerle, no, está nada más. Aquí se ve un caminito, que no se ve tan claro, que hay un pastor y unas ovejitas. Aquí se ve un caminito que viene por acá. Y este camino es el que le llaman normalmente el torrente de Cedrón. Es un camino muy popular y que los judíos utilizaban para no tener que subir esta montaña y esta montaña, sino que bajaban hasta acá y rodeaban la montaña y podían subir por un lugar mucho más fácil. Entonces, ¿hay otra imagen, porfa? La siguiente es un poco más moderna, pero existe aún este torrente de Cedrón. Esto es Jerusalén, este es el Monte de los Olivos, el Monte Moriah, y aquí es el torrente o el Valle de Cedrón, que de hecho es un valle muy popular
es un valle muy conocido y un valle que no se menciona solamente en este texto, sino que aparece en varias partes del Antiguo Testamento porque es un camino estratégico que utilizaban los reyes para encontrarse con algunos enemigos y dar fin a los enemigos. De hecho, podemos encontrar en Segunda de Reyes que la lamentable persecución o batalla de Absalón, el hijo de David, se da en el torrente de Cedrón. Entonces nos encontramos momentos muy interesantes que suceden en el Antiguo Testamento en este lugar, y no porque sea un lugar espiritual o algo raro, no, es porque es un lugar muy tradicional por donde pasaban los judíos para hacer paso entre los montes de Jerusalén, Monte de los Olivos y Monte de Moría. Entonces ahí es donde nos dice Juan que se encuentra Jesús en este momento. Sus discípulos estaban en el Monte de los Olivos orando, bajaron por el torrente de Cedrón, donde había ahí un huerto, y Jesús estaba ahí. Es interesante que ahí nos dice Juan que Judas, el que lo iba a entregar, conocía ese lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces aquí Juan lo que nos dice es: este es un lugar por el que Jesús comúnmente pasaba, probablemente descansaban en algún momento ahí después de mucho caminar, tal vez después de haber hecho cosas en Jerusalén, salían por este camino, se establecían por acá y después subían al monte. Entonces era algo como típico de Jesús, tan típico que Judas dice: yo sé que Jesús va a estar ahí alguna hora, en algún momento de la noche, en algún momento del día. Recuerden que Judas, el último momento en el que estuvo con los discípulos fue en la cena del Señor. Judas sale de ahí y probablemente sabía que iban a ir después al Monte de los Olivos. Entonces tenía claro que Jesús en algún momento de esa noche o del día siguiente iba a estar en este valle de Cedrón, en este espacio, en este torrente de Cedrón, en donde fácilmente lo podían capturar. ¿Qué más vemos en esta primera porción? Ya nos habla de Judas y dice: entonces que Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Este mensaje he encontrado, aparte de Jesús, a 3 personajes, y le he puesto un nombre particular a cada uno. El primero de ellos es Judas, y le he puesto el pecador odiado, porque sí, es el pecador que a todos nos cae mal. Es el pecador, probablemente usted ha escuchado la frase, nos cae tan mal, lo tenemos tan negativo en nuestra cabeza, que cuando alguien nos hace algo malo le decimos: usted es un Judas. Que cuando alguien nos traiciona le decimos: usted es un Judas. Que culturalmente está hasta la quema de Judas, ¿verdad? En Semana Santa. O sea, es el típico pecador que la gente no quiere. Es el pecador odiado. Y es interesante que este pecador odiado, y no quiero decir que odiarlo esté correcto, no, es un tema de que culturalmente dentro del cristianismo, si usted piensa en Judas, lo único que piensa son cosas negativas. Nadie piensa: ay, qué bueno era el hermano Judas, el discípulo Judas, yo quisiera ser como Judas. Nadie dice eso en el mundo cristiano. Entonces definitivamente es un pecador que nadie quiere, que nadie quisiera ser como él. Y vamos a ver a otros pecadores en esta parte del texto. Pero lo que podemos ver de Judas, y que a mí me llama muchísimo la atención, es que Judas tenía un plan. No fue una casualidad la captura de Jesús. Judas tenía un plan. Judas sabía dónde iba a estar Jesús, en qué rango de horas iba a estar Jesús por ahí, y estaba tan bien planificado todo que ya se había comunicado y había coordinado a la tropa romana, a guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, y iban para allá con linternas, con antorchas y hasta con armas. Qué interesante esto de Judas, porque Judas lo tenía todo fríamente calculado, todo bien planeado, llegó preparado, no fue él solito a capturar a Jesús, no, llegó con la tropa romana. Esto es, yo no sé si usted ha visto videos de allanamientos. Mi sobrino se llama Sebastián. A mi sobrino le encantaba cuando era chiquitillo ver todos los videos de allanamientos. Entonces él siempre nos enseñaba videos de allanamientos, y él llegaba a la casa y decía: allanamiento, 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 ¿verdad? Siempre llegaba así, y entonces yo vi muchos allanamientos. Cuando yo veo esto,
Yo me imagino todo un operativo policial de un allanamiento. Yo me imagino toda una tropa armada, preparada, con guardias no solamente de la tropa, sino que Judas pensó que no es suficiente la tropa, también necesitamos a los guardias de los sacerdotes, a todos los guardaespaldas de Caifás y Anás, todos tienen que llegar con nosotros porque hay que capturar a Jesús. ¿No? Entonces, imagínense esta escena, es todo un operativo, todo un movimiento policial, lo que le costó al pueblo romano en cuanto a recursos, todo este movimiento para capturar a un hombre. Y que Judas probablemente pensó que iba a tener oposición, porque si no, ¿para qué iba a llegar tan preparado? ¿Para qué iban a llegar con armas? ¿Para qué van a llegar con armas si uno dice, no, yo no creo que si me topo a Checho ahí en el torrente del Cedrón y le digo, Checho, jala a mi casa, no necesito armas, ¿verdad? Judas llega preparado para hacer una captura, para capturar a alguien como si fuera un criminal, para capturar a alguien como si fuera un maleante, para capturar a alguien como si fuera alguien que tiene el poder de iniciar una lucha, una batalla ahí civil, una guerra civil, y escaparse y hacer un desorden. Esa es la perspectiva de Judas. Y me dicen, ok, está bien. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es qué pasó en el corazón de Judas. Porque él había caminado 3 años con Jesús para saber cómo iba a reaccionar Jesús. Él había caminado 3 años con Jesús. Él sabía bien quién era Jesús. Qué doloroso es ver un corazón que se aleja de Jesús. Y yo creo que todos en nuestros hogares o familias conocemos de corazones que se han alejado de Jesús. Corazones que decimos, pero ¿cómo si él enseñaba? Pero ¿cómo si él estaba en la iglesia? Pero ¿cómo si él servía? Pero ¿cómo si su familia estaba muy bien? Si él enseñaba del Señor a su familia. Pero ¿cómo si él caminó con Jesús? Pero ¿cómo si es creyente? Y los vemos irse al barranco porque su corazón se ha alejado de Jesús. Y esta es la historia de Judas. Judas caminó 3 años en el ministerio de Jesús. Y no como uno más. Era un discípulo de Jesús. Judas era el equipo de Jesús. Y ojo, el Señor confiaba tanto en Judas que le confió toda la administración financiera. Todo el dinero del ministerio de Jesús lo administraba Judas. ¿Qué pasa en un corazón así? ¿Cómo alguien de ser aquel que cuida todo el dinero que requiere el Señor Jesús para su obra aquí en la tierra, de un pronto a otro está llamando a toda una tropa romana para capturar a Jesús? Lo que yo aprendo del corazón de Judas son varias cosas. La primera es que cuidado con que pensemos que estamos muy firmes, como decía Pablo. Cuidado con sentir que todo en mi vida está bien con Dios. Yo soy un buen cristiano. Yo soy un buen hijo. Yo soy un buen papá. Yo soy una buena esposa. Es que yo sirvo en la iglesia. Cuidado con ese pensamiento. Porque si el mismo Pablo decía, cuidado que nadie se crea que esté firme porque puede caer, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Yo creo que el mejor momento de un cristiano es cuando tiene la madurez suficiente para decir, yo no puedo estar nunca lejos de Jesús. Y ahí es un momento donde uno dice, él ya entendió todo. Él ya entendió que su vida depende absolutamente de Cristo y que no puede caminar sin Jesús. Porque en el momento en que caminas con Jesús, lo echa todo a perder. Judas dejó que su corazón se llenara de enojos, de resentimientos, de un montón de cosas que hoy le provocan estar entregando a su maestro, a quien más lo amó, a quien más lo cuidó. Y si hacemos un pequeño recorrido a través del ministerio de Judas, no nos encontramos nunca, ni cerca, que el Señor regañe a Judas como regaña a los hijos del trueno, ni que le diga a Judas como a Pablo, que le dice, aléjate de mí, Satanás.
entonces uno podría pensar, no es que Jesús no hizo algo. El único momento que tiene Judas complicado es cuando el Señor lo corrige y en el momento del perfume, cuando María derrama perfume sobre los pies de Jesús, Judas dice, no hombre, hubiéramos agarrado esa plata y hubiéramos ayudado a los pobres. Y ahí es el único momento registrado en la Biblia que vemos que Jesús le dice, no, esto es lo que ella quiere hacer ahorita y es lo bueno y es importante. Después podremos ayudar a los pobres. Pero ella ha entendido esto hoy. Y es el único momento, y ahí Judas se molesta, y lo dice claramente la Escritura, que se molesta, y ahí empieza a nacer esto en el corazón de Judas, que no se detiene, que no hay dominio propio para decir hasta aquí este pensamiento, sino que se deja fluir, se deja llevar, se deja crecer hasta que el corazón se oscurece y ya hay una dureza enorme en su corazón para llegar al punto de llamar a tropas romanas para capturar a Jesús. Cuidado con que a cada uno de nosotros nos pueda pasar esto. Hay circunstancias en la vida que a veces no sabemos manejar y nos llenan de tanta amargura, de tanto resentimiento y de tanto dolor, que terminamos renegando en contra del Señor, que terminamos quejándonos de Dios, que terminamos apartándonos del Señor y creyendo que en el mundo están las soluciones, que por una circunstancia adversa creemos que el Señor no tiene para nosotros. Cuidado con eso, porque si aprendemos algo es que los discípulos en algún momento le dijeron al Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde más? Si solo tú tienes palabras de vida. Y esa es la verdad. Por más doloroso, por más complicado, por más difícil que sea lidiar con esta situación, no hay mejor lugar que ir a las palabras del Señor Jesús. No hay otro lugar que dé palabras de vida. No hay otra forma de vivir que sea mejor que la de Jesús. Si hoy usted está lleno de resentimiento con alguien, lleno de enojo con alguien, y usted le da vida a esos pensamientos, ese no es el mejor camino. Es un camino que lleva a muerte. Muerte de sus relaciones, muerte de un corazón sano, muerte de un corazón que agrada al Señor, muerte de un carácter dócil y humilde que agrada al Señor. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque aunque Judas es el pecador odiado, tiene muchas cosas en común con nosotros. Tiene muchas cosas en común con nuestro corazón. Un corazón alejado de Jesús da frutos como los que está dando Judas. Lo siguiente que vemos en el texto es el versículo 4 al 9, que dice: Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo: yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. La siguiente parte de esta escena es el encuentro entre la tropa romana, los guardias de los sacerdotes y de los fariseos, Judas y Jesús y sus discípulos. El plan de Judas va de maravilla. Se encontraron a Jesús en el lugar que habían dicho, las tropas se topan con él y vemos acá varias cosas muy relevantes, que a veces estos son versículos que pasamos por alto. Y cuando profundizamos en ellos nos encontramos cosas muy interesantes. Juan dice en el versículo 4 que Jesús sabía todo lo que iba a sobrevenir y aún así salió. Y eso ya nos marca qué es lo que está haciendo Jesús. Jesús, aquí no dice Jesús sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió corriendo. Pudo haberlo hecho. Jesús sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, no se refiere a el momento de la captura, se refiere a todo lo que viene posterior a ser capturado.
Jesús, sabiendo absolutamente todo ese sufrimiento que estaba por empezar en ese momento y que Él lo había anunciado y que horas antes Él había orado al Padre diciendo: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo. Eso había dicho Jesús hace unas horas. Y ahora se topa a la tropa romana y seguramente sabe y dice: no va a pasar de mí esta copa. Llegó el momento. Es la hora de enfrentarme al propósito, al plan que desde la eternidad estaba establecido. Y Jesús, sabiendo todo eso, sale al encuentro, se adelanta a sus discípulos, o se pone de pie donde estaban sentados, topándose con las tropas, y les dice a quién buscan. Lo segundo que me llama la atención es el maravilloso poder de Jesús. Esto es como de película. Jesús dice: yo soy, y dice que retrocedieron y cayeron a tierra. No está hablando de chiquitos, es la tropa romana, es el ejército romano armado hasta los dientes, la guardia romana armada hasta los dientes, la guardia de los sacerdotes y fariseos armada también. Y Jesús dijo: yo soy, y cayeron al piso. Imagínense eso. ¿Qué poder tiene Jesús que tan solo con sus palabras todos cayeron al piso? Y esto me enseña algo maravilloso. Es que Jesús no lo capturaron por la fuerza humana. Jesús lo capturaron porque Él se dejó capturar. Porque si con solo decir yo soy, ellos cayeron, ¿cuánto más pudo haber hecho Jesús para exterminar ahí mismo a la tropa romana? Esto nos deja claro, evidente, y Juan es intencional en que entendamos que si Jesús fue capturado es porque Él quiso. Que si Jesús es arrestado es porque Él quiso. Y esto es chivísima, porque uno dice: o sea, es el plan de Él, no es el plan de Judas, no es el plan de la tropa. Si Jesús quisiera, y de hecho en los demás evangelios Jesús dice: si yo quisiera, llamo una legión de ángeles y me sacan de aquí. Eso dice, si lo vemos en Mateo, eso dice el texto de Mateo. Pero aquí nos encontramos que Jesús simplemente da una evidencia de su poder, y después lo que les dice es: aquí estoy yo, captúrenme, pero déjenlos a ellos. Jesús está sometiéndose a la voluntad de su Padre y siendo capturado no por el poder humano, sino porque Él le da la gana. ¿Cuán grande es el amor del Señor Jesús? Que es Él el que permite que esto pase, y el que deja que esta situación pase, a pesar de que en nuestra humanidad diríamos: no, Jesús, no se deje. O a pesar de que a veces nos pasa por la mente de que lo capturaron y Jesús no pudo hacer nada. Esa no es la realidad. Él se dejó capturar porque este era el plan, porque esa era su voluntad. Y esto nos habla de la maravillosa soberanía de Jesús. Él es soberano, y todo lo que pasa está bajo el control de sus manos. Todo lo que está pasando en este momento aquí, todo lo que está pasando está bajo la voluntad de Dios. A pesar de que este mundo está operado por los poderes malignos de Satanás, aún eso está bajo la voluntad de Dios. Aún las obras del enemigo están bajo la voluntad de Dios. Y en el momento en que el Señor diga: se acabó, se acabó. Así de grande es la soberanía de Dios. Este Dios estaba hecho un ser humano, pero no dejaba de ser Dios y de tener todo su poder. Es interesante también que las palabras que usa Juan para describir esto y que dijo Jesús son las mismas palabras que usó Dios cuando se le presenta a Moisés en la zarza: yo soy. Y que Moisés casi cae muerto delante de la zarza. Y son las mismas palabras que utiliza aquí para presentarse delante de la tropa. Yo me imagino el terror de los que lo estaban apresando, que con solo que hablara yo ya caía al piso. Y ahora esto se va a poner complicado, seguro dijeron.
Pero Jesús dice: yo soy, por tanto, si me buscan, dejen ir a estos. Y aquí Juan hace una nota, ¿verdad? Diciendo: así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno, haciendo referencia a la oración del capítulo anterior, donde Jesús le decía al Padre: de los que me has dado no perdí a ninguno. Entonces es una nota cercana a lo que ha escuchado de Jesús. Y lo otro que veo en esta porción es el cuidado de Jesús para con sus discípulos, porque Jesús aquí está poniéndose delante de todos y diciéndole a la tropa: captúrenme a mí, pero a los discípulos déjenlos ir. A ellos los dejan ir, ellos no los toquen. Y eso es interesante porque desde ahí Jesús está intercediendo por la salvación de sus discípulos. Jesús siempre intercede por la salvación de los que ama, por la salvación de los que el Padre le ha dado. Y aquí lo vemos haciéndolo de una forma física muy evidente, diciendo: llévenme a mí, pero a ellos no los toquen. Y así es el cuidado de nuestro Señor. Toda la obra del Señor se puede resumir en esto: llévenme a mí, pero a ellos no los toquen. La muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz se trata de eso, de un plan en el que el Padre no toca a la creación y no la castiga como debería ser castigada, sino que todo el castigo recae sobre Jesús. Jesús diciendo: aquí estoy yo en la cruz, pero que ellos sean justificados, que ellos sean perdonados, que ellos sean salvados, que ellos sean rescatados. Por todo lado donde lo miremos, la obra de Jesús es extraordinaria. Y este camino hacia la cruz nos deja una gran cantidad de enseñanzas para que admiremos, así como decía Cris ahora, y le podamos decir a Jesús: cuán lindo eres, muchas gracias. El versículo 10 nos dice que Simón Pedro saca la espada, se enfurece, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y aparece un nombre ahí para las trivias de grupos pequeños. ¿Cuál era el nombre al que le cortaron la oreja? Malco. Y Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Y aquí aparece el segundo pecador de esta historia. Y a este le llamo el pecador amado, porque todos amamos a Pedro, aunque mete las patas todas las veces. Y este es el inicio de un muy mal día para Pedro. Esto apenas está empezando, pero viene un muy mal día para Pedro. Si quieres saber más de eso, no se lo pierda la otra semana. Pero viene un pésimo día para Pedro, que empieza con una expresión del enojo natural y común y corriente de un ser humano que quiere defender a su maestro, pero que utiliza para defenderlo cosas que no están bien, aunque parece que están bien. Y por eso también le llamo el pecador amado, porque a veces justificamos los pecados de algunos por las buenas intenciones que tienen. Y aquí vemos que uno diría: uy, pero yo hubiera hecho lo mismo que Pedro, defender a Jesús. Yo saco la espada y le vuelo a todos, aunque ahí me muera. Seguramente eso pensó Jesús y Pedro, perdón. Y vemos aquí que Pedro quiere defender a Jesús, pero ¿cómo quiere defender a Jesús? Matando a su enemigo, matando a sus enemigos. Cuando hace unos años Jesús le había dicho: ama a tus enemigos. A mí me llama la atención que Pedro ande armado, es lo primero que me llama la atención, porque yo digo: ¿de dónde? Y lo otro es que, claro, ya entendí por qué anda armado, estaba listo a matar a cualquiera por su Señor. Pero esto suena muy romántico y muy lindo, pero no es el camino que Jesús quiere. Y de hecho Jesús le dice: suave un toque, deténgase, meta la espada en la vaina. ¿Qué está haciendo? Y en otro evangelio dice: el que a espada mata, a espada muere. Nosotros no hacemos eso. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Acaso no he de cumplir la voluntad de mi Padre? Si yo quisiera, puedo exterminarlos a ellos, pero ese no es el plan.
Pedro, guarde la espada. No permita que el pecado reine en su corazón aún por esta circunstancia. Y esto nos enseña algo increíble, y es que no hay nada que justifique el pecado. Ni siquiera que estén atacando a nuestro Dios. Ni siquiera que estén capturando injustamente al Señor Jesucristo. Nada justifica el pecado. No hay nada, ninguna circunstancia, ninguna verdad, ninguna teología, ninguna enseñanza, ninguna emoción. Según la Escritura, no hay nada que justifique que yo peque. Pecado es pecado y es incorrecto para Dios, más allá de todo lo que hay alrededor de esto. Y Jesús había dicho: no matarás, sino que amarás a tu enemigo. Pedro conocía esta verdad, y a pesar de conocerla, se deja llevar por sus emociones y quiere matar a un enemigo. Es el capítulo 26 específicamente que dice, de Mateo, que dice: vuelve tu espada a tu sitio, porque todos los que tomen la espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así deba suceder? Pobre Pedro. Y lo otro que vemos es a Malco. Y a este le he llamado el pecador salado, porque dice, le llueve, ¿no? Y es pecador salado porque es pecador. Es un enemigo de Jesús. Él es enemigo de Jesús, está enojado con Jesús, es un propiciador de la muerte de Jesús, va hasta allá a capturar a Jesús. Y lo más interesante es que este pecador es parte de los sacerdotes. O sea, tiene que conocer la ley. No estamos hablando de aquí de un romano. Estamos hablando de que Malco es un guardián de los sacerdotes. Para ser guardián de los sacerdotes tiene que haber conocimiento y cumplimiento de la ley. No puede ser un guardaespaldas cualquiera. Tiene que ser un conocedor y aplicador de la ley, porque si no, no puede estar con los sacerdotes. Entonces nos damos cuenta que Malco es un tipo que conoce de la ley, ha estado mucho tiempo con los sacerdotes, ha estado con los fariseos, pero no ha conocido a Dios. Y que es pecador porque es un enemigo de Jesús y que hoy aquí está pecando en contra de Dios, capturándolo. Y le llamo salado porque es el pecador que le va mal. Curiosamente, aquí a Judas no le va mal, a Pedro lo regañan, pero a este le cortan la oreja y casi lo matan. Y lo que veo en general en esta enseñanza, con esto quiero ir encerrando todos los elementos, es que veo a Jesús lidiando e interactuando con tres tipos de pecadores: el pecador odiado, el pecador amado y el pecador salado. ¿Qué veo a Jesús haciendo con el pecador odiado? Veo que lo soporta con gracia y con compasión. Jesús no liquida a Judas. Jesús no mata a Judas. Jesús ni siquiera lo humilla. Jesús no le dice: yo sabía, Judas, usted tenía ese corazón. Jesús no le dice lo que diría uno: la culpa es mía por haberlo escogido usted. Así, un golpe bajo, doloroso. No. Incluso Jesús, según otros evangelios, le acepta el beso que le da Judas. Qué interesante cómo Jesús le muestra gracia y compasión aún al pecador que nosotros no soportamos. Jesús le dice: con este beso me entregas. Es lo que las palabras que usa Jesús ante Judas. Lo hace ver su error, pero le muestra compasión y gracia. Al pecador amado, a Pedro, lo corrige, y eso es gracia.
lo corrige, lo detiene de continuar su pecado. Así maneja Jesús esta situación con este pecador. No le dice, siga Pedro, yo voy detrás suyo. Tampoco le dice, Pedro, haga lo que quiera, es su vida. Pedro, haga lo que sienta, lo que lo haga feliz en este momento. No, le dice, Pedro, deténgase, guarde la espada, ubíquese. Hay que hacer la voluntad del Padre primero de lo que nosotros queremos. Ubíquese. Y el tercero, el pecador salado, lo que veo que hace Jesús, lo describe en otros evangelios, este no, pero Jesús sana a Malco de su oreja. Pongámonos a pensar acá. Si yo hubiera estado ahí, yo Andrés Vargas, seguramente ustedes no, pero yo Andrés Vargas, yo le digo a Pedro, no, está bien que no mate, esa tal vez me la juego, pero que voy a sanar a ese mae yo. Si viene a matarme, no, dice salado, que Pedro se arregle con él, no es bronca mía. Pero que va, Jesús hasta eso hace, reconoce la necesidad que tiene este pecador y lo sana. Sana su oreja, no lo deja ahí en una oreja, cualquier cosilla, que se acuerde toda la vida. Tal vez diría uno, cuando se le cierre, que se acuerde toda la vida que me entregó. No, Jesús la sana. Jesús pone su mano, toca al pecador y lo sana, así como sanó al leproso, así como sanó a la mujer del flujo, así como sanó a todos aquellos que lo buscaban y lo anhelaban. Aquí sana a su enemigo. Así lidia el Señor con los pecadores, sanando sus necesidades, sanando sus corazones, llenándolos de gracia y compasión a pesar de haber cometido los pecados más terribles de la historia, otorgándoles una nueva oportunidad como lo hizo con Judas a pesar de haberlo entregado y traicionado, diciéndole a Pedro, no vaya por ese camino, ese no es el camino de la salvación, corrija su camino. Eso es gracia. Cuando el Señor nos corrige es gracia, porque sería muy distinta la vida de Pedro si no hubiera habido corrección en ese momento. Probablemente hasta lo mataban. La intervención de Jesús evita que probablemente Pedro sea asesinado y que pueda después ver todo lo que vemos en Hechos. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos así con los que nos hacen daño? ¿Cómo le va a usted lidiando con los pecadores que le han hecho daño? ¿Cómo le va a usted lidiando con los Judas de la vida? Con los traidores, con los que han traicionado nuestra confianza, con aquellos en quienes hemos depositado hasta nuestro dinero, con aquellos en que hemos depositado nuestras emociones, nuestro corazón, nuestras alegrías, nuestros triunfos, nuestras derrotas, y ellos nos han dado la espalda, nos han clavado el puñal y nos han traicionado. ¿Cómo le va a usted con esos? Los recibe con gracia y compasión, le cierra la puerta y no los vuelve a ver, los trata mal, los humilla, los ofende, o les da una nueva oportunidad como lo hace Cristo. No significa que tienen que volver a estar en el mismo lugar de la vida. ¿Por qué no? Judas no volvió a estar en el mismo lugar. Judas ya había sido expulsado como discípulo, pero eso no significa que no tuviera una oportunidad de redimirse y de ser restaurado, y de que probablemente tuviéramos un testimonio maravilloso si Judas se hubiera arrepentido de su pecado, como pasa con Pedro. ¿Cómo le va a usted con los Pedros de la vida? Aquellos amigos cercanos, buenos amigos, que pecan, pero que a veces nosotros parece que justificamos su pecado porque son buenos amigos. ¿Cómo le va con ese hijo que usted sabe que está en pecado y que usted ahí no le dice nada? ¿Cómo le va con ese papá que usted sabe que no conoce al Señor y no conoce el camino y usted no le dice nada? Y lo deja que vaya con la espada volviéndose loco, matando y matándose en esta vida, cuando hay un mejor camino que podría escuchar. ¿Cómo le va a usted con aquellos amigos que le cuentan algo y que usted dice, uy, yo debí haberle dado un consejo cristiano a esa persona y me quedé callado?
cuán necesitadas están las personas de palabras de vida, como las que le da Jesús a Pedro. Deténgase, guarde la espada. Y nosotros por temor, nosotros por angustia, nosotros por el rechazo, por el miedo al rechazo, o a nosotros a veces hasta por indiferencia, dejamos que nuestros hermanos, amigos se vayan al barranco sin decirles la verdad. Y el tercero es cómo le va a usted con los malcos de la vida, esos enemigos, usted sabe que son enemigos casi, pero que necesitan sanidad. Ese que tiene la oreja cortada, ese que tiene un matrimonio herido, ese que tiene una vida llena de heridas, ese que en algún momento le hizo daño a usted y hoy las está pagando, diría uno. ¿Cómo le está yendo con ese? Con ese que a usted lo traicionó y que hoy está pagando esa traición humanamente de una forma muy fea. Estos son todos aquellos que han pasado por nuestra vida, que en algún momento nos han hecho daño y que hoy la están pasando mal. Que hoy tal vez no tienen trabajo, que hoy tal vez están en las calles, que hoy tal vez su matrimonio está arruinado, que hoy tal vez están pasándolo muy mal con sus hijos, y que a veces uno dice: qué rico me sabe. Jesús pudo haber dicho: qué rico me sabe que me cortaron la oreja. Pero no. Jesús reconoce una necesidad. Y Dios es tan bueno que no deja que esas necesidades permanezcan ahí, sino que interviene sin importar quién es. Lo que vemos en este mensaje es que Jesús a todos, al pecador odiado, al pecador amado, al pecador salado, a todos les otorga gracia. A todos de una forma distinta les da de su gracia. A todos les da una opción de redención. Yo me imagino que la vida de Malco cambió a partir de ahí. Y me imagino el dolor de Malco al ver a Jesús en la cruz y decir: el que me sanó la oreja con solo su mano está en esa cruz por mí. Y el dolor de Judas es terrible. Su dolor es tan grande que lo lleva a suicidarse. Cuán grande es el dolor, la tristeza y la angustia de caminar tan lejos de Cristo y no aprovechar las opciones de redención que Él nos da. Jesús a todos nos otorga gracia. Y ese es el camino para nosotros, para con los demás. En esta historia, lo que vemos es dos cosas, o dos grupos: Jesús y el resto. Jesús y un mundo de pecadores. Pecadores de distinta forma, de distintas maneras, de distintas costumbres, de distintas tradiciones, de distintas expresiones de su pecado. Pero el Jesús rodeado siempre de pecadores. Un justo en un mundo de pecadores. Un santo en un mundo de pecadores. Jesús y el resto. Y si yo tengo que ubicarme en algún lado, yo me ubico en el resto. Yo tengo que ver esta historia y decir: ¿a quién me parezco yo? ¿A Judas? ¿A Pedro? ¿A Malco? ¿A la tropa romana? Judas y el resto. Definitivamente yo pertenezco al resto. Necesito de la redención de Jesucristo. Necesito comprender que este justo murió por mí para que yo sea rescatado de mi injusticia. Que este justo va camino hacia la cruz por Malco, por Judas, por Pedro y por mí. Que este justo está caminando hacia la cruz, incluso por la tropa romana, incluso por los fariseos, incluso por los sacerdotes que lo mandaron a capturar. El llamado hoy que nos deja este texto es hacer como Jesús con aquellos que me han hecho daño, pero también a entender que yo tengo una necesidad de Cristo todos los días, porque yo soy un pecador más. Póngale el nombre que quiera. Tal vez usted dice: bueno, yo soy el pecador guapo. Sí, tal vez.
pero es pecado. Tal vez usted no es el pecador odiado. Tal vez usted dice, yo soy el pecador favorito de mi mamá. Tal vez usted dice, yo soy el pecador que canta bonito. Yo soy el pecador que maneja carros bonitos. Yo soy el pecador que tiene un buen trabajo. Pero no nos podemos quitar lo primero. Necesitamos a Cristo para ser redimidos y ser vistos al espejo y delante de Dios, no más como pecadores. ¿Cómo lidio con las personas que me han hecho daño? Entendiendo que yo también soy pecador y que la gracia y compasión que he recibido la puedo otorgar a aquellos que me han hecho daño. Entendiendo que lo que hay en el corazón del otro es una gran necesidad del Salvador y que no necesariamente es que la tiene contra mí. Entendiendo que las personas son difíciles porque no han permitido que el Señor llegue a sus corazones y que yo soy muy difícil porque hay áreas de mi vida que todavía el Señor está transformando. Juan termina este texto diciendo: entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a Anás porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de este año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Qué interesante las palabras de Caifás, porque Caifás dice eso, que no le hagamos más daño al pueblo, lo mejor para el pueblo es que este hombre muera. Y curiosamente estaban llenas de verdad. Lo mejor para el pueblo es que Jesús muriera. Lo mejor para nosotros es la muerte de Cristo. Lo que no sabía Caifás es que estaban matando al Hijo de Dios y que iba a resucitar al tercer día. Iba a ser glorificado eternamente y que nadie le iba a poder quitar esa gloria. Este es el sufrimiento inicial apenas de nuestro Señor Jesucristo. Y vean todo lo que podemos aprender de Él. Oramos. Señor Jesús, gracias Jesús, gracias. No tengo palabras, Señor, no sé cómo expresar cuán necesitado estoy de conocerte más, Jesús. Jesús, esas esposas que te llevaran en este lugar, lo hiciste por mí, lo hiciste por nosotros, lo hiciste por tus discípulos. Yo soy todavía, que en mi pecado debería ser arrestado. Yo sí soy culpable, yo sí soy pecador, yo sí soy enemigo de Dios. Y aún así intercediste por mí, te pusiste en mi lugar. Y ahora, increíblemente, yo soy santo, yo soy bueno, yo soy justo, yo soy perfecto, yo estoy completo, yo he sido redimido, soy nueva criatura, ya no soy esclavo del pecado. Y Jesús no ha hecho absolutamente nada por eso. El que fue arrestado fuiste vos, el que fue a la cruz fuiste vos, el que sufrió fuiste vos, el que murió fuiste vos. Y aquí estoy yo celebrando tu victoria como si fuera totalmente mía. Gracias, gracias Jesús por eso. Por favor, no permitas, Espíritu Santo, que mi corazón se olvide de esto nunca. No permitas, Espíritu Santo, que yo no recuerde la gran necesidad que tengo de Cristo todos los días. No permitas, Espíritu Santo, que yo me llene de gloria, de orgullo, creyendo que estoy firme y que lo he alcanzado todo y que ya he llegado a la meta. Y que mi corazón se oscurezca y se vuelva como el de Judas, Señor. No me permitas, Señor, que yo justifique mis pecados por buenas intenciones. Que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, para eliminar todo pecado que haya en mi vida, que a veces parece que es correcto por las circunstancias en las que me encuentro. Quita de mí todo deseo de pecar, Señor. Quita de mí todo anhelo de hacer lo incorrecto. Espíritu Santo, dame dominio propio para hacer lo que es bueno y lo que es agradable.
a tus ojos. Señor, te pido que así como sanaste a Malco en su necesidad, me sanes a mí. Tengo un montón de vacíos en el corazón, Señor. Traumas, vacíos, necesidades, cosas que desde niño he vivido, Señor. Cosas que desde adolescente, cosas que en mis crisis como adulto, en los traumas que he vivido en mis relaciones, me han dejado un corazón lleno de heridas, Señor. Y así como sanaste el corazón de Malco, Señor, la oreja de Malco, Señor, te pido que sanes mi corazón. Que sutures, Señor, todas las heridas que hay en mi corazón. Que sanes todas y que suplas todas las necesidades que tiene mi corazón. Que yo pueda reconocer que ya has suplido, que ya has sanado, que ya has perfeccionado, que me estás ayudando a caminar de una forma distinta, Señor. Señor, ayúdanos a lidiar con los que nos han hecho daño, con gracia, con compasión y con tu ejemplo. Te damos gracias por este tiempo en que tu palabra nos ha hablado, nos ha guiado. Y ayúdanos, Señor, a recorrer este camino hacia la cruz, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida, y esta semana principalmente, reconociendo todos los sacrificios que hiciste hacia esa cruz, y cuán amado soy, y cuán decidido estabas a dar esos pasos sacrificiales por mi salvación. En el nombre poderoso de Jesús oramos.